Guy de Maupassant nació en el castillo Guillaume-Smith, ubicado en la Normandía, el 5 de agosto de 1850. Hijo de padres acomodados, en su niñez y adolescencia disfrutó de inmorales experiencias en la campiña, las playas, las llanuras, los ríos y los bosques de esa rica región del noroeste de Francia. De estas experiencias se extraerían en el futuro temas, personajes e historias gracias a su innata curiosidad, agudeza de observación y exuberante vitalidad. En 1880 publica sus primeras obras: Versos, un volumen de poemas, y Bola de Sebo, relato incluido en Las Noches de Mesdames, recopilación de narraciones del grupo literario presidido por Émile Zola e integrado por Huysmans, Serge, Hennequet y Alexis. Con este relato gana el reconocimiento inmediato del público y la aprobación de su exigente maestro, Gustave Flaubert, quien le dijo en una carta, cito: "He releído Bola de Sebo y mantengo que es una obra maestra. Trata de hacer una docena así y serás un hombre". Bola de Sebo es el punto de inicio de una fulgurante carrera literaria que en escasos 10 años aglutina más de 270 cuentos, 6 novelas, 3 libros de viajes y diversos ensayos y poemas. Esta nutrida producción le depararía la admiración de sus contemporáneos y luego el encomio universal a su genio creativo. Reconocen el valor de su obra desde León Tolstoy, quien en 1874 escribe un artículo sobre su obra, pasando por Isaac Babel, Ernest Hemingway y Raymond Carver, por mencionar solo algunos de los grandes cuentistas del siglo XX, hasta los críticos de ayer y de hoy, como es el caso, por ejemplo, de alguien tan exigente y parcializado con la cultura anglosajona como Harold Bloom, que incluye a Maupassant dentro del canon occidental. Isaac Babel, el más grande cuentista ruso del siglo XX, le rinde por su parte un homenaje singular. Incorpora las incidencias de uno de los cuentos del autor de Bola de Sebo en uno propio, cuyo título es precisamente Guy de Maupassant. Un crítico actual denominaría intertextualidad a tal procedimiento narrativo. Imagino que este cuento gira en torno a la traducción de la obra del autor francés hecha por Raisa, una acaudalada judía, quien declara, cito: "Maupassant es la única pasión de mi vida". Cierro el cito. Sin embargo, para el narrador, ella escribía, y cito el cuento de Babel, con una corrección extenuadora, exánime y con desfachatez. Cierro la cita. Es decir, haciéndole perder brillo y poesía a su prosa. Él corrige y restituye el valor del original y a partir de allí, amparado en la admiración de Raisa por su impecable trabajo, se desenvuelve una historia en la que el narrador utiliza el mismo recurso que Polyte, el cochero protagonista de La Confesión, un cuento de Maupassant, para conseguir lo que parece un sueño: poseer a su noble e imponente patrona. Esta es la historia simple, pero Isaac Babel, un autor de sorprendente riqueza de recursos y rigor en el tratamiento narrativo, en las pocas páginas del cuento plasma consideraciones sobre la traducción de una obra de arte, el acto de crear, recomendaciones sobre el estilo en la escritura narrativa, el contraste del mundo de la gente adinerada con la que vive estrecheces económicas, pero, por sobre todo, revela su admiración por Maupassant de diversas maneras, concluyendo el relato con una conmovedora opinión sobre su trágico destino. La trayectoria vital del autor de Bola de Sebo transcurre en un periodo identificado como el Segundo Imperio, el implantado por Napoleón III. Años en que se producen trascendentes hechos históricos y sociales en su patria: la Guerra Franco-Prusiana, el levantamiento de la Comuna de París y la posterior represión desatada por la burguesía contra los vencidos, la instauración de la Tercera República, paralelamente con la radical transformación urbanística de París por el prefecto Haussmann.
Maupassant no solo fue testigo de estos sucesos, sino participó directamente en algunos de ellos. Así, a los 20 años se enrola en el ejército francés para combatir en la guerra contra Prusia. De esta manera vive la amargura de la derrota de su país y la invasión de su Normandía natal. Desmovilizado, traslada su residencia a París, donde desempeña labores burocráticas en el Ministerio de Marina y en el de Instrucción Pública. Por su origen familiar, él estaba muy bien relacionado con las esferas del poder. ¿De dónde extraería o de dónde extraerá motivos literarios para sus futuras obras? Además, concordante con su exuberancia física y sensualidad, practicará la navegación en su yate Bel-Ami, título de una de sus novelas, el deporte del remo, la caza, y frecuentará locales nocturnos de todo tipo, lo cual utilizará frecuentemente en su futura producción, elevando al rango de obras maestras cuentos como La Casa de Miel, que narra un suceso protagonizado por las damiselas de un prostíbulo. De sus experiencias en las orillas del Sena y en las afueras de París, plasmadas en muchos de sus cuentos, se desprende una atmósfera colorida de sensualidad y de preocupación que también los pintores impresionistas colocarán en sus óleos. Si sus años juveniles habían transcurrido en la época del neoclasicismo en el arte y el romanticismo en la literatura, en lo de su madurez, precoz madurez, converge con el impresionismo en el arte y el naturalismo y el realismo en literatura, movimiento este último dentro del cual incorpora el íntegro de su producción. El realismo, provocado, según una visión sociologizante, por las condiciones implantadas por la burguesía emergente, cuya ideología reside en la razón, el individualismo, la fe en la ciencia y el progreso económico, contrapuesta a los valores feudales subsistentes, aunque ya en declive, van a dar lugar a una estética en que se resalta la relación del hombre con los valores establecidos o el proceso de establecimiento en la nueva sociedad. Para Lukács, la literatura de fines del siglo XIX no puede producir ya epopeyas, porque solo es capaz de asumir la mediocre tragedia de los valores degradados de la burguesía en conflicto con una sociedad también degradada. Pone como ejemplo los personajes diseñados en la Comedia Humana de Balzac y las novelas naturalistas de Zola, obras en las cuales sus autores presentan como las principales cualidades de sus personajes el arribismo, la ambición monetaria, la doble moral y cualquier recurso que les permita ascender socialmente y disfrutar de la riqueza y el poder. Maupassant coincidiría en esta perspectiva, pues su principal expresión literaria, el cuento, se ofrece como una multiplicidad de historias, personajes y ambientes sociales yuxtapuestos, carentes de una visión integradora. Así, en sus cuentos aparecen y desaparecen, sin nexos entre una y otra historia, los representantes de la decadente nobleza, aferrados a sus privilegios sin distinción, y la variopinta galería de personajes rurales, campesinos y habitantes de los pequeños pueblos y ciudades normandas, encarando sus pequeños dramas con la tábica astucia y socarronería de la gente del campo. Otra gran vertiente de su creatividad en las narraciones cortas es la pintura del mundo de los burgueses y aspirantes a serlos, quienes son sorprendidos utilizando todas las argucias y triquiñuelas posibles para poder disfrutar de los placeres que otorga el dinero y la posición social. Y en relación con ellos, la pléyade de pequeños comerciantes, funcionarios de segundo o tercer nivel, periodistas, empleados e innumerables personajes populares sorprendidos en su entorno familiar y en sus patrones de vida tradicionales. Desde una perspectiva estrictamente literaria, el realismo de Maupassant, al que se mantuvo fiel en toda su obra, es aplicado en su más depurada expresión, extrayendo de esta perspectiva una riqueza incomparable. Sus cuentos no caen en ningún momento en la repetición de personajes y recursos, ni mucho menos decaen en vigor y encanto, lo cual provocaron el entusiasmo de sus lectores y le granjearon una gran popularidad.
Y es que su dote de observación objetiva de la realidad y su apego a la verdad de los hechos le suma un lenguaje claro y preciso, respaldado por una estricta ética artística, que dan como resultado la principal cualidad otorgada al arte narrativo por su maestro Flaubert: la sinceridad artística y el rigor en el uso del lenguaje y los recursos literarios. Esto no significa encadenarse a la realidad externa, lo cual rechaza Flaubert, quien en una carta afirmó contundentemente a Turgeniev que en realidad era solo un trampolín, y agregó enfático, cito: yo no transcribo, construyo. Siguiendo a su maestro, Maupassant, en el prefacio de su novela Pedro y Juan, sostiene que como artista le corresponde solo hacerse, cito, una ilusión del mundo. De esta manera, cito nuevamente, hacer realidad consiste en dar la total ilusión de verdad. Concluyo que los realistas con talento deberían llamarse más bien ilusionistas. Cierro la cita. Como era de esperar, él consideraba que su misión esencial era reproducir lo más fielmente posible, con todos los medios a su alcance, esa ilusión, convencido de que si lograba imponer a la humanidad su ilusión personal, tendría garantizada la inmortalidad. Javier Sológuren, en el ilustrador prólogo a su antología de cuentos de Maupassant, comentando sobre el realismo, señala que este consiste en, cito, observar y describir con entera precisión la realidad, acceder a la impersonalidad, al riguroso objetivismo, marginar toda especulación, toda metafísica. Ese momento antiidealista es el positivismo kantiano, la búsqueda del dato positivo, verificable, seguro, y es la época de la medicina experimental de Claudio Bernard, los estudios sobre la herencia natural de Próspero Lucas y sobre enfermedades nerviosas iniciadas por Juan Martín Charcot. Cierro la cita. Estos postulados, asumidos por Solá al pie de la letra y llevados al extremo, lo condujeron a la búsqueda del trozo de vida y al documento humano, es decir, al naturalismo. En cambio, Maupassant, señala Sológuren, escapa a este reduccionismo porque en él, cito, las reglas, las especificaciones metodológicas se animan, cobran vida. La gracia y el dolor de la vida debido exclusivamente a sus dones de escritor auténtico. La fuerza, la plasticidad evocadora, la viva, colorida sensualidad, el ritmo brioso, el poder de síntesis, la elocuente concisión, la sobriedad clásica, la fluida vena cómica, el toque satírico. Cierro la cita. Estas cualidades, que tan certeramente puntualiza Sológuren, lo convirtieron en su momento en un autor de moda y en un artista decididamente popular. Quizás el más popular de los cuentistas por la joie de vivre, que exhala el entusiasmo de vida, el júbilo de vida, que exhala mucho de sus cuentos, lo cual marca distancias con estela de melancolía que deja la narrativa de Chekhov, el vitalismo aventurero de Hemingway o el patetismo de los relatos de Carver. Sin embargo, Maupassant pasó de etapas de exaltación y júbilo a otras de depresión y angustia debido a las enfermedades físicas y mentales que lo aquejaban, para terminar sus días de manera lamentable. Utilizando la tecnología actual, podría considerársele un bipolar. Sin embargo, sus amenas historias, escritas con fluidez y soltura, con aparente facilidad, no fueron producto de la espontaneidad, sino, como en el caso de Hemingway, otro narrador muy popular en vida, resultado de un riguroso trabajo de prosa y el despliegue de diversos recursos narrativos ensayados una y otra vez a lo largo de los años. En su mencionado prefacio a Pedro y Juan, Maupassant confiesa, sí, durante 7 años hice versos, hice cuentos, hice novelas e incluso un drama detestable. No ha quedado nada de todo eso. El maestro, se refiere a Flaubert, quien era pariente de su madre, lo leía todo y después, el domingo siguiente, mientras desayunaba, desplegaba sus críticas e iba metiendo dentro de mí, poco a poco,
2 o 3 principios que son el resumen de sus largas y pacientes enseñanzas. Si usted tiene originalidad, decía, hay que mostrarla. Si no la tiene, tendrá que adquirirla. Cierro la cita. Maupassant reconoce estar convencido, como su maestro Flaubert, quien a su vez recoge el acierto de Buffon, que el talento es una larga paciencia. Para intentar desentrañar su concepción del arte literario, su poética, el mejor instrumento es el prefacio de su novela Pedro y Juan, en el cual se encuentran importantes reflexiones. Así, con respecto a las cualidades de observación del narrador, sostiene, voy a hacer una larga cita de Maupassant: se trata de mirar el tiempo necesario y con la atención necesaria todo lo que se requiere, todo lo que se quiere experimentar para descubrir un aspecto que no haya visto ni dicho nadie más. En todas las cosas hay algo inexplorado, porque estamos habituados a no servirnos de nuestros ojos más que a través del recuerdo de lo que otros han pensado antes que nosotros sobre lo que contemplamos. Lo más pequeño tiene algo desconocido, encontrémoslo. Para describir un fuego ardiendo y un árbol en una llanura, quedemos frente a este fuego y este árbol hasta que, para nosotros, no se parezca a ningún otro árbol y a ningún otro fuego. Este convencimiento, aparte de sus cualidades innatas, puede implicar su inigualable capacidad de observación, que le permitía distinguir aquello que sin él habría pasado desapercibido. Su mirada detallista y puntillosa es un recurso con el que consigue diseñar escenarios y personalidades en pocas líneas, y aún acontecimientos históricos para cuya recreación otros autores requieren muchas páginas. Esta cualidad se manifiesta ya en Bola de Cebo, su primer cuento publicado y el que lo llevó a la fama. Siguiendo lo expuesto en el párrafo anterior, concluye que aplicando esta forma de observación se llega a la originalidad. Dice, cito: es así como uno se hace original, después de haber establecido de verdad de que no hay en todo el mundo 2 granos de arena, 2 moscas, 2 manos o 2 narices absolutamente iguales, me forzaba a definir en unas pocas frases un ser o un objeto, de manera que quedara netamente particularizado, que no se le distinguiera de todos los demás seres o de todos los demás objetos de la misma raza o de la misma especie. Cierra así. Y continúa evocando las enseñanzas de su maestro. Otra vez cita: cuando usted pase, me decía, por delante de un tendero sentado a su puerta, por delante de un portero que está fumando su pipa, por delante de un estacionamiento de coches de punto, descríbame a este tendero y a este portero, su pose, todo su aspecto físico, y que también contenga, indicada por el acierto de su imagen, toda su naturaleza moral, de forma que yo no lo pueda confundir con ningún otro portero, y hágame ver con una sola palabra en qué se diferencia un caballo de los otros 50 que le siguen y que le preceden. Cierro la cita. Otra de las enseñanzas que intenta seguir con esmero es la que Flaubert sintetiza como la búsqueda de le mot juste, es decir, la palabra precisa, exacta. En relación a este punto, dice Maupassant, sí: sea lo que quiera decir, no hay más que una palabra para expresarlo, que un verbo para animarlo y que un adjetivo para calificarlo. Hay que buscar, pues, hasta que se lo descubra esta palabra, este verbo, este adjetivo, y no contentarse con el más o menos, ni recurrir nunca a las supercherías, incluso las afortunadas, y a payasadas del idioma para evitar la dificultad. Se puede traducir e indicar las cosas más útiles aplicando este acerto de Bolet. Una palabra puesta en su sitio denota fuerza. No hay ninguna necesidad de usar el vocabulario, sigue la cita. No hay ninguna necesidad de usar el vocabulario estrambótico, complicado, prolijo y exótico que hoy se nos impone bajo el nombre de escritura artista para fijar todos los matices del pensamiento, sino que hay que discernir con una extrema lucidez todas las modificaciones de valor de una palabra, teniendo en cuenta el lugar que ocupa.
Usemos menos nombres, verbos y adjetivos de sentido inasequible y más frases variadas, construidas de formas diversas, ingeniosamente cortadas, llenas de sonoridades y de ritmos hábiles. Esforcémonos por ser excelentes estilistas en vez de ser coleccionistas de términos raros. Es verdaderamente más difícil manejar la frase al gusto de uno, hacérselo decir todo, incluso lo que expresa, llenarla de sobreentendidos, de intenciones secretas y no formuladas, que inventar expresiones nuevas o rebuscar en el fondo de viejos libros desconocidos todas aquellas cuyo uso y significado hemos perdido y que son para nosotros como palabras muertas. Cierro la cita. Las enseñanzas de Flaubert van a calar muy hondo en el estilo de Maupassant. Graciela Pogolotti, en su introducción a la antología preparada por Reinaldo García, sintetiza acertadamente las cualidades del modo de escritura que adopta y acuña Maupassant. Dice, cito: rehuye la sorpresa y el efecto brillante, acude al objetivo solo por una exigencia de precisión. El estilo tiene toda la aparente limpidez de las aguas inmóviles de un lago. Aparente, porque hay que andar con cuidado. Cada palabra, cada gesto, cada acción están cargados de sentido. Todo contribuye a desentrañar los verdaderos mecanismos que animan la conducta del hombre en su vida cotidiana. El drama y la violencia ya no son patrimonio de seres excepcionales. Existen las apacibles casas de los rentistas que se multiplican por los alrededores de París, en la choza de los campesinos que tanto se empecinan en pintar como moradas de dulces idilios. Cierro la cita. Habiendo asimilado todas estas enseñanzas, dueño de eficaces armas literarias y sus propias experiencias de vida, Maupassant emprende su carrera de narrador con la ya mencionada Bola de Cebo. El relato, casi una nouvelle, empieza con una presentación del ejército francés en retirada, para luego enfocarse en la pequeña ciudad de Rouen, donde se instala el ejército prusiano. En escasas páginas describe no solo el momento histórico, sino lo que podríamos considerar la psicología colectiva del pueblo, en función de la reacción de algunos personajes según su posición social y caracteres. Luego, escoge una decena de personajes que sintetizan de alguna manera la sociedad normanda y los agrupa en un carruaje que marcha en dirección a El Havre. El grupo, por las naturales diferencias por jerarquía social, edad, estado civil, es relativamente armónico, salvo por la presencia de una joven y rolliza prostituta, llamada por su autor Bola de Cebo, o la gordinflona, como prefiere traducir Javier Soloburen en su antología de cuentos de Maupassant. A partir de este momento, los incidentes se desarrollarán en base a una confrontación entre Bola de Cebo y los demás pasajeros. Ella se comportará de manera coherente, hasta digna, mientras que los demás irán pasando por diversas reacciones, siempre guiados por su conveniencia. Así, aceptarán las provisiones de la joven prostituta cuando, carentes de ellas, se hallan hambrientos, viéndose obligados a tener trato social con ella. Al llegar a una posada, a donde también llega el ejército prusiano, son impedidos de continuar su camino porque el oficial al mando desea ser atendido por Bola de Cebo. Esta, por patriotismo, se niega. Ante la imposibilidad de continuar el camino, pues lo digo, pasan 2 días, los demás miembros del carruaje, incluyendo un noble y unas monjas, presionan a la joven a aceptar los requerimientos del oficial. Finalmente, cuando ésta cede por el bien del grupo, pese a sus reservas, en vez de agradecimiento, recibe el rechazo y la censura de todos. Como sostiene Graciela Pogolotti, cito: ciertamente la injusticia forma parte de la vida cotidiana y los hombres ocultan tras una fachada cortés el egoísmo de sus ruines intereses materiales, destinados a saciar apetitos a veces inconfesables. Pero tal es el destino inalterable y el escritor realista debe saber, con el distanciamiento que procede de su objetividad, desgarrar las máscaras y mostrar al hombre en su grotesca desnudez. Cierro la cita. Tal resultado es el que precisamente muestra el
el mismo que, entre sus muchos méritos, recrea el espíritu de una época, tanto en sus aspectos históricos y sociales, como en la psicología de cada uno de los personajes involucrados en el relato. Estos no solo son identificables de manera individual, sino son representativos de los grupos sociales de los cuales emergen. Y todo esto de una manera natural, fluida, concitando al mismo tiempo el interés por el desarrollo de la trama. Para lograr esta riqueza narrativa, en no muchas páginas, la elección de cada palabra es precisa, en tanto que no se puede encontrar elementos redundantes ni, por otra parte, se echa de menos algo que puede ser considerado un vacío. De su vasta producción pueden hallarse diversas líneas de interés y tratamiento. En el escaso tiempo que disponemos, sería imposible incluso escoger un cuento de cada una de ellas y comentarlo. En esta oportunidad, cabe resaltar dos cuentos o relatos que van de un extremo a otro de su producción y de su vida, además de otro representativo de una de sus líneas de interés, La Casa del Gobierno. El primer relato es el que acabamos de comentar, y el del otro extremo es El Horno, cuya historia linda con lo fantástico y el horror, sin caer definitivamente en la literatura de estas vertientes. Y así como Bola de Cebo es el punto de partida de su carrera literaria, El Horno, escrito casi al final de ella, en 1887, muestra los límites del surrealismo y es un anuncio del mal que lo enajenaría de la realidad y lo llevaría a la muerte pocos años después. Entre estos dos extremos, casi al azar, podemos comentar algunos de sus cuentos. De aquellos con personajes normandos, podemos destacar La Declaración, aquel que usa Isaac Babel en su homenaje a Maupassant. Asimismo, son dignos de mencionar Un día de campo y El laberinto. Mención aparte tiene La Casa Tellier, también traducido como La Casa de Placer, que Harold Bloom considera una de sus mejores obras por su patos humorístico, su buen gusto y sabor. Veamos cómo lo presenta. Cito. Vamos a hacer la presentación de Bloom. Todos los personajes de La Casa Tellier son inofensivos y amistosos, lo cual forma parte del verdadero encanto de la historia. Madame Tellier, respetable campesina normando, rige su establecimiento como si fuera una posada o un internado. Sus 5 trabajadores de sexo, como algunos las llaman ahora, son descritas muy vívidamente e incluso de forma cariñosa por Madame, con esa facultad que ésta tiene para la conciliación y su inagotable buen humor. Una tarde de mayo, ninguno de los clientes habituales está de buen humor porque el local está engalanado con el siguiente anuncio: cerrado por primera comunión. Madame y su personal han salido para esa celebración concerniente a la sobrina de Madame y a hijada suya. La primera comunión se transforma en una extraordinaria ocasión en que los llantos continuos de las putas, emocionadas al recorrer sus propias infancias, contagian a los demás y toda la concurrencia es invadida por un éxtasis de lágrimas. El sacerdote proclama que el Espíritu Santo ha descendido y da las gracias en especial a las visitantes, a Madame Tellier y su equipo. Tras un bullicioso viaje de vuelta, Madame y su señorita retoman sus trabajos nocturnos de costumbre en el local, llevados a cabo, sin embargo, con algo más que la aplicación y el celo rutinarios y de un excelente buen humor. No todos los días tenían algo que celebrar, comenta Madame Tellier, concluyendo la historia. Cierra así. En El Orla, en cambio, nada es amable ni risueño, sino todo lo contrario. Aparte de uno de los primeros párrafos en que el narrador describe el escenario, la historia ingresa velozmente en el ámbito de fenómenos irracionales que desatan el miedo, la angustia, la desesperación del protagonista. Al inicio del diario, forma que utiliza el narrador en este cuento, el lector parece ser invitado a compartir el júbilo que le provoca su vida rodeada de una naturaleza privilegiada. Cito: adoro la casa donde me crié. Desde sus ventanas veo correr el Sena lamiendo la tapia de mi jardín junto a la carretera, el anchuroso río Baderouan, Alhab, cubierto siempre de barcos.
A la izquierda, a lo lejos, Ruán, la ciudad espaciosa, con sus tejados azules, con sus innumerables campanarios góticos dominados por la veleta de hierro de la catedral, con sus campanas que resuenan en el aire de los días claros, trayendo a mis oídos en dulce y lejano murmullo su canto de bronce, ya resonante, ya débil, según que la brisa despierte o se adormezca. ¡Qué mañana tan deliciosa! Pero luego de esta efusión lírica, que uno tiende a imaginar una evocación de sus primeros años, de los primeros años de su vida, el narrador empieza a sufrir trastornos inexplicables que van desde fiebre, debilidad e insomnio, pasando por alucinaciones y finalmente la certeza de estar en manos de un ser maligno e invisible, el horror. 3 meses después del inicio del diario leemos, sí: cuando estamos poseídos por ciertas enfermedades, todo el organismo se resiente, perdemos las energías, se relajan los músculos, ablandándose los huesos, toda nuestra carne se desploma. He sentido semejante abatimiento en mi ser moral de una manera extraña y desoladora. No tengo fuerza, ni energía, ni el menor dominio sobre mí. No tengo ni voluntad para moverme. No soy dueño de mi voluntad. Alguien me impulsa, me contiene, me domina y me veo precisado obedecer. Cierro la cita. El narrador lucha con una extraña lucidez y busca apoyo en todos los recursos de la época. Se resiste tenazmente a dejarse avasallar por el invisible ser que lo acosa. Y mientras se acentúan los hechos extraordinarios, la búsqueda de explicaciones racionales de toda índole se suceden con un rigor admirable. Sin embargo, al final, el protagonista cae en la desesperación luego de incendiar su casa con sus sirvientes dentro de ella para concluir que este sacrificio ha sido inútil y, con esto termina el cuento, lo más conveniente será que muera yo. Cierro así. Conociendo que Maupassant pocos años después expresa la locura y muere a los 43 años, aquejado de una enfermedad por entonces incurable, como era de esperar, la crítica señala que este relato muestra simbólicamente su inútil lucha contra la enfermedad y la locura, además de otras interpretaciones que apelan a símbolos relacionados con el destino del hombre. El narrador del cuento de Isaac Babel, en homenaje a su maestro, en uno de los últimos párrafos señala que se puso a leer el libro de Edouard de Manial, Vida y obra de Guy de Maupassant, y a continuación comenta su lectura y concluye el cuento de la siguiente manera, cito: aquella madrugada me enteré por Edouard de Manial que Maupassant nació en 1850, que era hijo de un noble normando y de Laura de Poiteville, prima carnal de Flaubert. A los 25 años acusó el primer ataque de sífilis hereditaria. La fertilidad y la alegría en él encerrada se resistían a la enfermedad. Al comienzo tenía dolores de cabeza y arrebatos de hipocondría. Después le amenazó el fantasma de la ceguera. Perdía la vista. Crecía en él la manía persecutoria, la misantropía y la iracundia. Luchó denodadamente, navegó en yate por el Mediterráneo, huyó a Túnez, a Marruecos, a África Central y escribía sin cesar. Ya famoso, a los 39 años se cortó la garganta y se desangró, pero quedó con vida. Lo recluyeron en un manicomio. Ahí andaba gatas. La última anotación en su triste hoja dice: Monsieur de Maupassant se animalizó. El señor Maupassant se animalizó. Murió a los 42 años, su madre le sobrevivió. Leí el libro hasta el fin y me levanté de la cama. La niebla se había aproximado a la ventana, ocultando el universo. El corazón se me oprimió. Me había rozado el presagio de la verdad. Cierro la cita. La inmortal obra de Maupassant y su resistencia confirman una vez más, casi literalmente, el milenario aforismo de Hipócrates, Ars longa, vita brevis, que, como todos sabemos, significa que la vida es corta, en tanto que el arte es duradero. Gracias.